Estás derrotado. Es inútil resistir. No te dejes destruir como lo hizo Obi-Wan. No hay escapatoria. No me obligues a destruirte. Luke, aún no comprendes tu importancia. Apenas has empezado a descubrir tu poder. Únete a mí y yo completaré tu entrenamiento. Con nuestras fuerzas unidas, pondremos fin a este destructivo conflicto y traeremos orden a la galaxia. Nunca me uniré a ti. Si conocieras el poder del lado oscuro. Obi-Wan nunca te dijo qué pasó con tu padre. Me dijo lo suficiente. Él me dijo que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. No, eso no es cierto. ¡Es imposible! Busca en tus sentimientos. Tú sabes que es cierto. ¡Ah! Ok, suficiente. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bueno, si estaban aquí, ¿verdad? Pues lo que vimos es una de las escenas más recordadas del cine de fantasía y ficción moderno. Así es, una de las escenas y de los diálogos más icónicos del cine, moderno, contemporáneo, antiguo, como le quieran llamar, de ficción, fantasía, pero que decidí ponerlo en español porque es bastante chistoso, y sobre todo porque, bueno, esta escena mítica, o ya casi un mito de la cinematografía, pues ha generado en los públicos, sobre todo contemporáneos, que están pues relacionados con estas cuestiones de los memes y todo eso, pues conocen esta escena por todas estas ondas de los memes, ¿no? Puede o no gustar la película, podemos ser o no fans o gustarnos este tipo de obras cinematográficas, pero definitivamente de que pasó a la historia, se volvió una película icónica. Esta escena y este diálogo se volvió digamos, una referencia, por lo menos para el cine. Seguiremos tratando de ser bastante claros y contundentes con eso, por lo menos para el cine hollywoodense, para el mundo occidental, se volvió una escena icónica y muy trascendente. Bien, ¿por qué iniciar con esto? Por el tipo de lectura que nos vamos a trabajar el día de hoy. ¿Quién tuvo la oportunidad de revisar esta lectura? Que quiera, de manera así muy general, ¿qué le pareció? ¿No? Sin ahondar ahorita tanto, sino simplemente sus impresiones en general de este texto, que me diga qué tipo de texto es, en general qué le pareció. Adelante, Alberto. Hola, buenas tardes. Bueno, pues esta lectura a mí me gustó mucho. Yo sé que tal vez es una opinión muy personal, pero se me hizo bastante completa, puesto que da ejemplos contemporáneos, es una lectura bastante sencilla en cuestión de su forma de escritura, y me gusta cómo está estructurada, puesto que
da como el concepto en sí y después da un ejemplo muy bien explicado y pues no sé qué más agregar, se me hizo una lectura bastante completa. Bien, gracias, Beto. ¿Alguien más? Yaritza, adelante. Hola, pues la lectura analiza esta perspectiva de investigación audiovisual y así como Beto, a mí también lo disfruté mucho, se me hizo una lectura bastante digerible y bastante pertinente para el punto donde vamos en el semestre, que a algunos les va a funcionar mucho pues esto del cine y poderlo analizar como un fuente histórico. Y mientras lo leía, en mi cabeza lo estaba relacionando mucho con esto que vimos hace poco de la historia videoral. Se me hizo muy, o sea, muy a la mano y me agradó mucho que además de Lourdes, que aquí otro autor nos esté mencionando cómo podemos hacer uso del cine como un fuente histórico y podemos ver cómo pues ahí se impone mucho un discurso de poder. Entonces, en palabras muy generales para no entrar de lleno, pues es un análisis de esa propuesta de investigación audiovisual. Muy bien, muchas gracias, Yaritza. ¿Alguien más que así, ahorita como a grandes rasgos, qué les pareció este texto? ¿Qué tipo de texto es? Ok, bueno. Adelante, Abigail. Buenas tardes. Pues Buenas tardes. es un texto reflexivo y es comparativo en torno a una misma serie de temas. Es comparativo y es muy reflexivo, poniendo, valga la redundancia, en comparación las propuestas o los análisis de distintos autores en varios puntos del texto. Y pues casi hasta el final menciona sobre el caso del estudio de análisis del cine mudo colombiano. Menciona que pues está todavía en una etapa no concluida ni completamente desarrollada, pero pues que se propone ahí que este texto que leímos se tome en cuenta como una propuesta de análisis del tema en concreto que toca. Muy bien, muchas gracias. Bueno, como siempre tratamos de hacer, primero vamos a conocer quién es este autor. Bueno, lo que leímos es un artículo de una revista de Eduard Goyeneche Gómez, titulado Las relaciones entre cine, cultura e historia en una perspectiva de investigación audiovisual. Este autor es un autor colombiano, es doctor en historia, es maestro en sociología, es comunicador social y periodista, también eso es lo que estudió de licenciatura. Entonces, como pueden darse cuenta, tiene una formación multidisciplinaria, por así decirlo, transdisciplinaria, interdisciplinaria, tiene una mirada desde la comunicación y el periodismo, tiene otro de sus marcos teóricos es la sociología, y finalmente de doctorado, pues es doctor, de doctorado es historiador. Entonces, es un investigador que se ha interesado por los estudios visuales, audiovisuales, la fotografía, la estética, la fotografía documental, la relación entre la fotografía e historia. Y pues sobre toda esta cuestión de la llamada cultura audiovisual que un poquito adelante quisiera que trabajáramos. ¿Sí? Entonces, primero, estaba asignada una expositora, no va a poder estar con nosotros, entonces pues yo voy a llevar la discusión.
voy a tratar de, digamos, plantear aquí algunas discusiones que están en el texto, pero que me gustaría que también ustedes aportaran. De entrada, pues, ¿cuál es la relación entre cine e historia? Yo estoy seguro que si bien esta sociedad contemporánea, esta sociedad actual está inmersa cada vez más en los discursos audiovisuales por medio de la televisión, por medio del internet, por medio de las computadoras, los teléfonos, etcétera, la música, digamos, estamos conscientes que vivimos en una sociedad altamente audiovisual, en donde la imagen es importantísima, en donde la iconicidad digamos, es una parte fundamental de nuestra vida. No estoy diciendo que sea la única, pero que es una estrategia comercial, política, social, cultural, por medio de la cual pues observamos representaciones, observamos reflexiones u observamos partes de lo que es la vida humana. Pero hay una relación cercana entre cine e historia. Llamémosle así, cuando inicia esta disciplina artística, que primero es un intento desde la ciencia de poder registrar, de poder grabar, bueno, no grabar en ese momento, no, de poder registrar la vida tal cual, como la fotografía fija lo hacía. Hay una cercanía o hay una, digamos, hay una relación directa con la ciencia, es decir, el cine como disciplina nace no tanto por la experimentación artística, sino por la experimentación científica, por una serie de necesidades de algunos inventores, de algunos científicos, de algunos físicos que tenían el objetivo de lograr una forma de capturar, de registrar el mundo. Con estos inventos, que estamos hablando de finales casi del siglo XIX, inventos que por ahí se desarrollan, sabemos un poco la historia oficial del cine, serán dos hermanos franceses, los hermanos Lumière, los que van a desarrollar el dispositivo más acabado para la época, para filmar y registrar la vida, ¿no? Y pues bueno, algunos teóricos afirman que este nacimiento primero científico del cine y después este nacimiento un poco de registro, un poco a la usanza del cine documental, de registrar la verdad y un poco con fines periodísticos, que inician con los hermanos Lumière, pues también había una intencionalidad un poco o un tanto ficcional. Se nos ha explicado varias veces que lo que filmaban los hermanos Lumière pues era la realidad, ¿no? Un tren llegando a una estación, la gente saliendo de un templo, los trabajadores saliendo de una fábrica, etc. Y sí, probablemente las primeras vistas, como se les llamaba a estas prototipo o a este protocine, estas vistas, pues bueno, sí, probablemente no estaban, las personas que eran filmadas, pues no estaban, llamémoslo así, actuando, ¿no? Simplemente estaban desarrollando su vida y había una cámara que los estaba registrando. Sin embargo, con el tiempo, y dadas las dificultades técnicas que exigía esto, los mismos hermanos Lumière empezaron, llamémosle así, a ficcionar, a crear, digamos, una historia. No sé si ustedes la hayan visto, la famosa vista de Porfirio Díaz a caballo en el castillo de Chapultepec. Si bien es una imagen bastante rudimentaria, bastante sencilla, ya desde ahí había una intencionalidad narrativa, un tanto cuanto ficcional, de que en este caso el que filma esta vista, el que filma esta imagen, le pide a Porfirio Díaz que se desplace de un lado a otro por las dificultades técnicas que representaba. Vamos a ver esa imagen, ¿sí?
Bien, obviamente la imagen es de mala calidad pues bueno, pues porque está en YouTube, porque seguramente para poder conseguirla se bajó la calidad, obviamente no es la, la película original, es seguramente ya una copia pasada de VHS, pero lo que vemos ahí es al dictador mexicano que en esa época pues todavía gobernaba el país, Porfirio Díaz, y vemos una cámara fija que parece ser que nada más registra que Porfirio Díaz anda curiosamente ese día ahí paseando a caballo con algunos colegas amigos. Por supuesto que entendemos, que nos queda claro, que aunque tiene un valor testimonial y documental esta imagen, evidentemente no es una imagen totalmente real, pues, ¿no? Claro, hay una cámara fija, hay que no interviene, que digamos ya los que les gusta o los que conocen un poco de movimientos, planos cinematográficos, cosas más sofisticadas, pues por supuesto que no cumple con requisitos para hacer una fotografía técnicamente excelsa, es simplemente una cámara ahí que registra. Pero ya hay una intencionalidad narrativa, ya hay la intención de contar una historia. Porfirio Díaz anda a caballo con sus compinches, con sus cercanos, y ahí los vemos, pues, ¿no? Entonces, recuerden esta parte que me parece no solamente es fundamental para entrarle a este artículo, porque pues obviamente va a hablar de historia cultural, de investigación, de la importancia de la historia, del cine como historia, perdón, de esta historia cultural del cine, por qué es cultural, los teóricos, etcétera, que es bastante, coincido con lo que han comentado aquí los compañeros, es bastante claro el autor de los marcos teóricos de donde parte, pero que además tiene esta condición, digamos, el mismo arte, el mismo arte cinematográfico, ¿sí? O para no hablar simplemente de un arte, no, aunque no es simplemente, pero para no hablar nada más de esa parte o de uno de los aspectos del cine como arte, sino el cine como disciplina científica, el cine como disciplina académica, el cine como disciplina artística, el cine como creación, pero también el cine como registro y el cine como creación humana que permite observar a los otros, pues, ¿no? Y en ese sentido, de una cercanía el cine con la historia, ¿sí? Uno, como esto, como un dispositivo que puede contar historias, un dispositivo que narra historias. El cine, ya después nos va a dar ahí algunos más, me voy a adelantar un poquitín, el cine como documento, ¿sí? O el cine como un ya creado, construido, ficción o no ficción, el cine como una estrategia para contar, ya no nada más historias, es decir, historias de personas que hacen o hacen una cosa u otra, o viven o desarrollan su vida, etcétera, sino para un elemento más de la disciplina histórica, de la disciplina de la historia como disciplina. ¿Ok? Entonces, ¿qué me pueden decir de estos primeros apartados, de este primer apartado en esta introducción? ¿Qué les llamó la atención en esta introducción y hasta esta idea del cine, historia o historia? ¿A qué autores, qué nos dice en esta introducción y a qué teóricos menciona o señala este autor? Adelante, Abigail. Pues menciona nunca supe cómo se pronunciaba, yo lo pronunciaba como Sirloin, y a Krakauer, como estos, pues, teóricos del siglo XX,
de finales del siglo XIX, y pues menciona acerca de cómo el filme, la película, antes de ser una fuente para el estudio de la historia, antes de ser una fuente de consulta, un elemento de consulta, es no recuerdo qué autor lo dice así, pero es una refracción de la refracción. Es decir, el cine tiene, esos autores investigaron cómo el cine tiene una función de reflejar un reflejo mismo de la sociedad. Le llamaban el tercer, se me olvidó. Bueno, digamos que la realidad misma es representada de distintas maneras por medio del lenguaje, por la sociedad o por los grupos humanos, y luego el cine viene a ser otra, otro madaje de esa misma representación que ya está, digamos, cuajada o procesada por el lenguaje en un grupo humano. Sí, sí, muy bien, Abigail. O sea, nos dice el autor, nos va a dar varias, digamos, no necesariamente sus ideas, sino cómo se ha trabajado el cine como documento, como reflejo de la realidad, como intervención creativa, etcétera. Pero ahí, en esta introducción, nos pone precisamente estos teóricos, entre los que creo que te refieres a Pierre Sorlin, o Sorlin, o bueno, le dicen Sorlin, según así se debe de pronunciar, Marc Ferro, o Marc Ferro para nosotros, Natalie Simon Davis, Walter Benjamin, un viejo conocido, por ahí habíamos escuchado hablar algo de él, Siegfried Krakauer, W.T.J. Mitchell, Jonathan Crary, Noel Bruch, Nicolás Nirsoev, Luis Brea por ahí. O sea, si se fijan en esta introducción, nos deja muy claro, voy a tratar esto, voy a trabajar así, en estos capítulos, en estos apartados voy a explicar esto y me voy a basar en estos autores. Y bueno, en ese sentido también en esta introducción, en estos primeros escarceos, en estos primeros acercamientos, por aquí nos van a hablar de esta necesidad, o si no necesidad, más bien de esta característica que tenía el cine a principios del siglo XX y durante el siglo XX, en el que evidentemente había muchas películas que empleaban sucesos históricos para narrar sus historias, sus guiones, o que se estaban convirtiendo en hitos para la historia. ¿Sí? Nos va a poner después ahí algunos ejemplos. Pero es una crítica durísima que hace este autor y que hasta todavía a mí me tocó, y todavía hasta la fecha, hay algunos historiadores muy tradicionalistas que se resisten o que no ven con muy buenos ojos que el cine se convierta ya no nada más como, digamos, como un documento, como una posibilidad de acceder al pasado o reflexionar en él, sino como una categoría de análisis o como una vía para conocer la historia. Y ahí, bueno, uno de los grandes autores que presenta o que entra a todo discusión es el autor que tenemos en la pantalla, David Borwell, que básicamente es un teórico muy interesante. Ahorita te doy la palabra, Beto. Básicamente nos dice, todo filme, toda película está inscrita o inscrito en un canon histórico de representación. Adelante, Beto. Bueno, yo solo quería dar un comentario sobre lo que estás diciendo, de lo que mencionan estas páginas, de que pues en el siglo XX sí había comenzado esta producción de obras audiovisuales, y que sin duda hoy en día son un reflejo, son un espejo de los procesos políticos y sociales que se estaban viviendo en esos tiempos. Yo no he visto suficientes películas de esas décadas como para dar una opinión concreta, pero lo que sí he visto al menos es películas de Disney,
las clásicas, las de 1940 por adelante. Entonces, pues sí logro ver al menos aunque sean dibujos animados, sí veo esta categorización y este racismo y pues estas identidades culturales que maneja y que pues son un reflejo de lo que se estaba viviendo en esos años. Entonces me hace muy interesante cómo, pues, aunque sean dibujos animados, caen en esta reflexión que hacen pues los productores de cine en sí. Y pues ya, era todo. Muy bien. Sí, tú estuviste conmigo, de hecho, en análisis del filme, en la que también revisábamos a este autor, a David Burwell, y en el que vimos algunas películas de principios de siglo, pues, ¿no? Por aquí también les tengo preparado otro video para que reflexionemos sobre esto. Pero sí, las primeras películas, pues podemos analizarlas desde diferentes niveles. Pero quisiera avanzar, si hubiera algún comentario. Nos dice también Natalie Simon Davis, el cine es un pensamiento experimental sobre el pasado, tiene esta, digamos, condición, hay esta condición, la idea de Simon Davis, el cine como un pensamiento experimental sobre el pasado, y a la vez también esta, digamos, esta historiadora que ha trabajado mucho esta idea, hace énfasis en una cosa, que hacen falta todavía programas de investigación, que aunque hay algunos programas de investigación en donde se relacione, se vincule el ejercicio del análisis histórico por medio del cine, en realidad hay pocos programas. Yo cuando estudiaba en la universidad, por ahí había una materia o dos, y eran optativas, no eran siquiera materias de cajón. En realidad, escuelas de cine en México, pues hay un boom actualmente, hay muchas escuelas de cine, pero las escuelas, generalmente las escuelas de cine son instituciones privadas, hay pocas escuelas públicas, por ahí la UNAM, la UDG, y bueno, programas de cine, pues habrá, pues, ¿no? Pero que desde las disciplinas sociales haya programas, haya, digamos, todo este trabajo por teorizar, por generar una epistemología de los estudios cinematográficos, o por lo menos de la condición histórica del cine, pues en realidad son muy pocos, y en México realmente son contados con las manos. A nivel latinoamericano, más o menos por ahí podrán existir uno que otro. En Estados Unidos sí hay programas académicos más especializantes, más especializados. En Europa no se diga, en Francia, en la Sorbona, etcétera. Entonces, recuerden, este autor es colombiano y también está reflexionando en eso. Parece ser que es como una condición un poco medio latinoamericanista, de que pues existe todavía esta resistencia, por lo menos desde la historia. Pero me parece, y aquí voy a poner una importante cita, nos dice, es una cita de Marc Ferro, nos dice: el filme se observa no como obra de arte, sino como un producto, una imagen objeto cuya significación va más allá de lo puramente cinematográfico. No cuenta solo por aquello que atestigua, sino por el acercamiento sociohistórico que permite. Es decir, el cine, claro, cuenta lo que importa, una parte importante es la película, de qué trata la película, de qué va la película. Nos dice también, independientemente de que sea una obra de arte, pueda ser un producto económico, un producto a la usanza de las industrias culturales, simplemente un producto cultural, etcétera. Pero nos dice Marc Ferro, uno de sus, digamos, aportaciones es el acercamiento sociohistórico que nos permite, o a los que nos autoriza, a los que lo estamos observando. Es decir, ahorita el ejemplo que ponías, José Alberto, de estas películas de Disney,
independientemente de que sean obras de arte, caricaturas, documentales, lo que sea, pero nos permite acercarnos, según Mark Ferro, a una posición sociohistórica. Podemos estar de acuerdo con ella, podemos no estar de acuerdo con ella, nos gustará, no nos gustará, pero eso en términos de análisis ya no es realmente lo que importa, si nos gusta o nos disgusta, sino a qué nos autoriza a observar, ¿sí? Y a partir de aquí, Ferro nos dice, el autor identifica 4 variables fundamentales para trabajar la historia, ¿no? Nos dice de entrada Mark Ferro, el cine es una especie como de contrahistoria de la historia oficial. Y él nos da por lo menos 4 variables. Y eso era un poco de lo que empezaba a hablar Abigail. No sé si alguien en esta parte quiera abonar algo más, quiera aportar, o yo igual puedo continuar con estas variables que nos proponen Mark Ferro. ¿Nadie quiere aportar nada más? Ok. Mark Ferro nos dice, ok, el cine como documento, claro, o sea, independientemente de que sabemos que no, que ningún documento tiene la verdad absoluta y que son representaciones o que pueden ser refracciones, como lo mencionaba acá Abigail, reflejos, acercamientos, lo que ustedes quieran, pero finalmente el cine sí funciona como un documento, ¿sí? Ahorita les voy a poner un ejemplo. El cine funciona como un documento, por ejemplo, el cine de la época de oro, si queremos conocer más o menos cómo se vestían las gentes de antes, cuál era la moda, cuáles eran los autos, etcétera, ¿no? El cine de los años 30, o Santa, una obra clave para entender el cine mexicano, o si es un cine, digamos, documental, pues los testimonios que puedan tener estos que algunos que han visto estos documentales antropológicos de principios del siglo, como los de Nanuque el Esquimal, o todos estos documentales un poco como muy de tribus o de grupos indígenas, pueden ser pesados, pueden ser cansados, pueden ser difíciles, pero finalmente pues, terminan siendo documentos, ¿no? Documentos que difícilmente podremos volver a tener o a registrar, ¿no? Estos lugares, estos espacios. O bien, no sé si a ustedes les ha tocado ver, bueno, lo verán a continuación, las imágenes de la Revolución Mexicana, pues, ¿no? No sé si se los recomiendo, si tienen oportunidad, que vean un documental, uno de los primeros documentales mexicanos, no sé si el primero, pero sí uno de los primeros, Memorias de un Mexicano, de Carmen Toscano, que recupera el material que su papá, Salvador Toscano, había filmado durante la guerra y hace una película, es un documental que se llama Memorias de un Mexicano, un material que creo que todos los mexicanos deberíamos de ver. O otra película que creo que todos los mexicanos deberíamos de ver es la obra inconclusa de Serge Eisenstein sobre México. Entonces, ahí creo que podemos ver esto que nos dice Mark Ferro, que el cine puede ser un documento. Pero también el cine, el filme, la película, puede ser un agente o un creador de la historia. Es decir, ahí es en donde algunos historiadores se meten o se conflictúan. ¿Cómo que el cine puede ser un agente, un creador a la altura de un libro o a la altura de un artículo? Claro, el cine puede serlo, si hay una investigación seria, si hay un trabajo de guionismo serio, sea ficción, sea documental, el cine puede ser un verdadero agente, un verdadero creador de la historia. Y no me refiero de la historia en términos del tiempo, sino de poder narrar, contar hechos históricos por medio del cine. Hay varios esfuerzos, hay varias películas que lo han hecho, ¿no? 1917, por ejemplo, Dunkerque, aunque sean películas contemporáneas, pero que trabajan hechos históricos de manera bastante bien hecha, ¿no? Con grandes recursos, no solamente narrativos cinematográficos, sino un trabajo de investigación importante, aunque puedan existir por ahí a veces
que si un error histórico, que si se equivocaron, que si una fecha, que si un personaje no existía, etcétera. Bueno, no son detalles mínimos, pero hay que entender que es una obra cinematográfica. Sin embargo, sí pueden ser agentes creadores de historia. Una película sí puede ser un agente creador de historia. Estoy convencido, junto con Mar Ferro, de lo mismo. Por otro lado, nos dice Mar Ferro, analizar el problema del lenguaje cinematográfico. Si entramos a un tema todavía más complejo, ¿no? Una de las cosas que puede hacer, o estas variables, es analizar el lenguaje cinematográfico. Para poder analizar una película que nos sirva en términos históricos o que nos sirva como documento para las disciplinas sociales, necesitamos conocer el lenguaje cinematográfico, dominarlo, analizarlo. Pues si queremos hacer cine mucho más, pues necesitamos dominar el lenguaje cinematográfico. Si no dominamos el lenguaje cinematográfico, entonces difícilmente podemos entender las películas. No me refiero nada más como espectadores que van a disfrutar y a entretenerse, sino como un material que nos puede dar información de un proceso sociohumano, o bien, para poder contar un proceso sociohumano de manera cinematográfica, pues hay que dominar el lenguaje cinematográfico. Y por lo tanto, las interpretaciones estéticas que hacen los creadores, ¿sí? Que hace un cineasta de los hechos históricos, ¿sí? Hay otro nivel de discusión, otro nivel de análisis, ¿ok? Domino y analizo el problema del lenguaje cinematográfico y las condiciones, las situaciones, las circunstancias, nos dice aquí las interpretaciones estéticas que tienen los cineastas. ¿Por qué tenía determinado tipo de fijación? ¿Por qué tenía determinada forma de narrar ciertas cosas? ¿Por qué el cineasta se concentra en narrar ciertas cosas? Hay un nivel digamos, de identificación de temática, me parece que súper pertinente. Y por el otro lado, perdón, ahí no le puse con M mayúscula, estudiar el campo social que produce, que recibe los filmes y las formas en que se reproducen las representaciones cinematográficas en la sociedad. Es decir, otro nivel de estudio cinematográfico. ¿Quién produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las condiciones de producción de estas películas? ¿Quiénes son sus productores? ¿Son financiadas por el Estado? ¿Son financiadas por iniciativas privadas? ¿Son de los años 40, 50, 60, 80, 70? ¿Sí? Pero después, las formas como reproducen las representaciones cinematográficas en las sociedades. Nos lo dice hace rato con el ejemplo Beto, no es lo mismo ver una película de Walt Disney de los años 40, 50, a una película de Walt Disney reciente, ¿no? Si vemos estas películas de Walt Disney, probablemente en ese momento, pues sí, que sean contenidos racistas, que hoy podamos decir como racistas, pero probablemente en el momento eran las condiciones de la situación y lo puedan justificar. Entonces, nosotros no vamos a analizar, o nosotros no vamos a ir con ojos juzgadores a decir que Walt Disney era un racista, pero sí podemos entender que había ciertas prácticas racistas que eran propias de la época, se justificaban y así existían. O lo que podemos ver en nuestro contexto de que hay por la presión, por la necesidad de esta empresa de seguir vendiendo, por la necesidad de posicionar y de ampliar sus mercados, en muchas ocasiones toman decisiones políticamente correctas que después son cuestionadas también, ¿no? Que si le cambian el origen étnico a un personaje, que si lo hacen de tal forma, que si lo hacen de tal preferencia. Podríamos ahí entrar en ese campo. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que nos dice Mark Ferro es, eso tendría que estudiar, eso se tendría que estudiar. Las formas en cómo se reproducen estas películas y cómo reproducen las representaciones cinematográficas en la sociedad. No sé si aquí haya alguien que quiera aportar algo. Adelante, Sergio.
Pues creo que más que nada que captara mi atención, específicamente este sentido de la película como fuente, como creación de nuevos paradigmas, nuevas estructuras sociales. Me parece muy, muy interesante. Cuestiones estas de marcar un hito en la historia y pues yo estaba poniéndome a pensar en qué tipo de cuestiones se han podido cambiar. Me vienen a la mente algunos ejemplos con esas cuestiones de, yo sé, películas que marcan un antes o un después en sus cosas. Desde el aspecto más cultural me vienen a la mente cosas como Salvar al Soldado Ryan y cómo es que el desembarco de Normandía fue súper famoso precisamente después. No quiere decir que no tuviera su relevancia antes, pero fue públicamente, así mundialmente conocido hasta que se dio una representación de este estilo. O una cuestión social o cultural, tal vez no al nivel histórico, pero algo como el ejemplo de cuando sale Matrix y de repente como que este espacio social, no sé si llamarle de pensamiento filosófico, en parte pseudofilosófico, de pensar estas nuevas ideas, qué tal si en realidad sí vivimos en una simulación, como este cambio que no solo es, digamos, unilateral, de que la película toma de la historia, sino que después la película toma de la historia, la modifica y en base a eso crea una nueva historia que funciona algo así como, eh, pues como, no sé si decir un catalizador, pero que al final de cuentas hace que se expanda exponencialmente. Y creo que ahí hay una cuestión, tanto en el cine fantástico, en el cine ficticio, como en el cine documental, muy, muy interesante para nuestra trayectoria. Sí, muy bien. Sergio, yo no nada más lo único que tengo que decirte es con base. Pero concuerdo con lo que nos dices. Vamos a ver el siguiente. Sí me están escuchando, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo, el siguiente video. Le voy a bajar porque recuerdo que será un poquito fuerte. Bien, ¿qué me pueden decir de lo que vieron? Están fusilando a alguien. Ajá, muy bien. No alcancé a leer todo y no alcancé a comprender todo,
pero pues mi francés básico, no entiendo por qué decía mi niño o mi niña si eran puros adultos, pero decía que era como un registro de fusilamientos que habían ocurrido. No entendí el por qué. Pero es que ocuparía ver de nuevo. Pero en sí es lo poco que alcancé a captar. Gracias, Beto. ¿Tiene levantado la mano Maximiliano? Adelante, Max. ¿Se escucha? Sí. Sí, ok. Pues a lo que yo pude percatarme o a lo que yo entendí, como ese pequeño, no sé cómo decirlo, anuncio, película, no sé cómo decirlo, trataba como de si eres criminal o haces ciertas cosas inapropiadas, robas o esto, este es el final como que te va a deparar, que sería el fusilamiento, y que no importa si era como correctamente humano o político, no sé cómo decirlo, pero que aún así ese iba a ser como tu final, si cometías como delitos. No sé, fue como lo que yo entendí. Ok, muchas gracias. ¿Alguien ha escuchado hablar de la película El automóvil gris? Me suena, pero no la he visto. Bien, El automóvil gris es una de las películas, si no es la primera película mexicana, pero sí es de las primeras películas mexicanas, la segunda, la tercera. Miento realmente si les digo cuál es, pero esta película fue filmada en 1919. ¿Qué está pasando en 1919? ¿Qué está pasando en nuestro país en 1919? Adelante, Sergio. Va, Sergio. Como que no te escuchas, estimado Sergio. Ok, lo siento, es que lo que pasa es que se trabó por un momento la transmisión, no estaba escuchando ni viendo nada. Ok. Si es 1919, acaba de ser la asamblea, bueno, no acaba, pero hace pocos años fue la Asamblea Constitucional de 1917, pasamos apenas por la Revolución, estamos en un momento, pues, como es ya costumbre en la historia de México, nos estamos calmando después de unas guerras y después de unos conflictos. En ese sentido y con esta perspectiva puedo entender esta cuestión tal vez moralista de la película, que se explica al final esto de tenemos que demostrar el único fin que le espera al delincuente y que obviamente pues después de un proceso de revolución en el país es de esperarse que cuestiones como los asaltos, de cuestiones de delincuencia pública pues se puedan dar más. Y también a manera como nada más de esto, según yo el 19 es alrededor de la muerte de Zapata, creo. Sí, también nos pone por aquí Jessica, la muerte de Zapata. Muy bien, muy pertinente tu lectura que haces de este proceso. Estamos, digamos, como en los albores de la reconstitución después de este momento tan violento que vivió el país con estos procesos de revolución. Y bueno, a grandes rasgos, El automóvil gris es una película que fue dirigida por Enrique Rosas. Enrique Rosas fue de estos grandes
primeros camarógrafos, llamémosle así, antes que cineastas, pero fue de estos primeros, ni siquiera documentalistas, protodocumentalistas, protoperiodistas, proto-reporteros de guerra, que siguieron los procesos de la revolución, obviamente con las condiciones y con las circunstancias con las que podían, junto con Salvador Toscano, Enrique Rosas, fueron de los dos, llamemos, pioneros del cine mexicano que documentaron esta revolución, ¿no? Ojo, documentaron como el ejercicio, no que hayan hecho un documental. Y durante la época hubo una banda de asaltantes que algunos sí habían sido militares, otros no necesariamente, eran militares que se dedicaron a robar en varias casas de la Ciudad de México, aprovechando que pues, tenían contacto con un militar importante. Como siempre, la corrupción en este país no es algo novedoso, y que los militares se corrompan tampoco es algo apenas de ayer, ¿no? No sé si ustedes conozcan cuál es el caso del general Cienfuegos, pero bueno, no es algo nuevo esto. Y bueno, el asunto es que este grupo delictivo estaba apoyado por ciertas autoridades militares, utilizaban uniformes militares y con esa excusa se metían a las casas de la alta alcurnia de Ciudad de México en aquella época, los asaltaban y para huir utilizaban un automóvil gris, ¿no? Que en la época nadie o muy pocas personas, ni siquiera la gente de mucho dinero tenía un automóvil todavía, ¿no? Todavía se utilizaban los transportes jalados por mulitas o por caballos o los carruajes, que además pues para la gente de la alcurnia pues era todavía más sofisticado, pues, ¿no? El automóvil pues todavía apenas estaba, pues sí ya se había introducido en el país, pero no era como un artículo tan cotidiano como hoy en día, ¿no? Cualquier pelado común no puede tener un automóvil, pues, ¿no? Pero antes era un lujo que muy pocas personas podían tener y que además muchas veces nada más eran las instituciones o ciertas instituciones podían tener. A lo que voy con todo esto es que esta película, independientemente de que sea la carga moralina que tiene, el discurso, por eso se refiere a estos escena de fusilamiento como mis niños o los jóvenes, porque muchos eran muy jóvenes, es una ficción. Enrique Rosas escribe, hace un guión, es una ficción, trata de darle lo más que puede cercano a los hechos, como aparecieron en los periódicos, a esta historia, ¿no? A quienes le robaron, cómo le robaron, etc. Pero la escena final, la escena del fusilamiento que vieron, Enrique Rosas la filmó en el lugar de los hechos. O sea, la escena que acaban de ver, es decir, lo que acaban de ver en esa escena es ver morir a hombres, pues. ¿Sí? Es una escena de fusilamiento real, es una escena documental. Obviamente Rosas, yo creo que ni siquiera estaba pensando que después esto iba a meter en dilemas a los teóricos del cine y la no ficción y la sí ficción, y qué es documental, qué no es documental, qué es ficción, qué no es ficción. Pero lo que estamos viendo, más allá de si es la primera, la segunda, la tercera película mexicana, lo que sí estamos viendo es una de las joyas del cine mexicano. Una de las películas no solamente emblemáticas por el tema, quizás mucha gente conozca, le suene más Allá en el Rancho Grande como una de las grandes películas mexicanas, del México pintoresco, bravucón, de provincia, el macho y el charro y todo esto. Pero esta película, que le anteceden varios años a Allá en el Rancho Grande, me parece que es un referente de la cinematografía nacional, pero también es eso, es un ejemplo de cómo este vínculo con la historia del día al día, la historia de lo que pasa, la historia como suceso, la historia como hecho. La intención de contar una película, contar narrativamente y cinematográficamente un suceso, pero contando o apelando a la historia y a una disciplina también cercana a las humanidades y a las ciencias sociales, el periodismo, porque en gran medida también podemos decir que es una película basada en el periodismo y además antecediendo al documental, ¿sí? O a brincarse estas reglas entre si es documental o es ficción o no es ficción, ¿no?
Entonces, para quienes no la hayan visto y si alguna vez tienen la oportunidad de verla, yo la tengo por aquí en un archivo. En realidad, si tienen chance de verla, véanla. Es una película vieja, sí, pero no es aburrida. Y vale la pena conocer esa parte de la historia de nuestro país. Entonces, ahí interesante esta aportación, estas discusiones, esto que nos dice Marc Ferro, pero avanzando un poquitín más en estas teorías, por ejemplo, las teorías de Pierre Sorlin, que él no es tan historiador, él más bien él es un sociólogo, y como sociólogo, y recordemos también estos años 30, 40, pues es el nacimiento de estas escuelas o de este pensamiento crítico, que pues sus grandes representantes son la Escuela de Frankfurt. Ya hemos hablado un poquitín de él, ya hemos señalado que quizás muchas de sus propuestas haya que ponerlas al día, pero que finalmente siguen siendo interesantes sus aportaciones, dándole su justo lugar, entendiéndolas como aportaciones del momento, pero en ese más o menos sentido, un poquito antes, un poquito después, Pierre Sorlin plantea, ok, sí, pero el cine, pues no nada más es, cuenta historias, ¿no? Bonitas, sencillitas, moralinas, etc. Aquí a lo mejor eso es lo que identifica Beto hace rato que nos hablaba, ¿no? El cine también es un mecanismo ideológico. El cine, como el arte, como la música, como un tema que ayer quería que hubiéramos hablado, pero bueno, no se pudo, como las disciplinas artísticas, las disciplinas creativas, muchas veces que no son la intención de los creadores, o en algunas ocasiones claramente los creadores tienen esa finalidad, pero el cine entendido como un mecanismo ideológico. ¿Qué rescatan, qué recuerdan, qué se acuerdan que plantean en estas páginas el autor, bueno, el autor de este artículo a través de la mirada de Pierre Sorlin y estos autores? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué nos dicen? ¿Qué propone, más bien? No dicen los textos, los textos no dicen nada. ¿Qué nos invitan a reflexionar? Adelante, Beto. Pues en estas páginas menciona este tipo de pensamiento experimental sobre el pasado, que pues en sí, bueno, Abigail ya lo había mencionado hace rato, que el cine funcionaba como un... ¿qué palabra usó? Creo que dijo como representación, algo así. Y de hecho, cuando lo estaba leyendo con Yari, vimos que esta lectura nos sirve para nuestro proyecto de titulación. No sé por qué no nos habías recomendado, tal vez estabas esperando a que la leamos y veamos, identifiquemos esto. Y pues sí, gran parte de la lectura vimos que pues toca esta parte que nos faltaba para esto, pero bueno, hablando sobre la clase, pues sí, el cine es como una representación de la realidad, pero a la vez esto viene siendo una representación, porque no es la realidad en sí, es lo que se cuenta, por así decirlo, es lo que se está, pues es el discurso que alguien eligió contar sobre la realidad, sobre su realidad también. Entonces, ¿qué autor dijiste ahorita? Simon Davis, ¿verdad? Es el que estamos... Simon Davis, pero quien está como que empezando a plantear esto del mecanismo ideológico es Pierre Sorlin, y después va a apoyarse en Walter Benjamin, un
Pues sí, digamos, comúnmente se relaciona con la escuela de Frankfurt, aunque Benjamin tenía sus pensamientos un poco más, diferían algunas cosas, y después Sigfred Krakauer, ¿no? Como que con estos tres autores, el autor, el escritor de este artículo, plantea estas discusiones. De hecho, al final sí quiero hacerles algunas puntualizaciones muy puntuales, perdón, unos señalamientos muy puntuales de la lectura, pero de hecho lo que están leyendo ustedes, toda esta parte es para los que ya están en tesis, es cómo hacer un marco teórico, ¿sí? Cómo identificar a estos autores, cómo identificar cuáles son las teorías, cuáles son las tendencias, cuáles son sus aportaciones teóricas y explicarlas y decir, estos güeyes, estos autores, Krakauer propone esto, Benjamin propone aquello, Pierre Sorlin propone esto otro, ¿sí? Entonces, ahí tienen un modelito bastante sencillito, bastante tranquilito, bastante bien escrito, para que lo empleen para sus trabajos futuros. Pero sí, adelante Beto, no sé si quieres ampliar algo más. También tiene la mano levantada Yaritza. No, bueno, pues era todo, pero pues ahora le doy la palabra a Yaro. Lo que iba, perdón, a mencionar por ser respecto de Pierre Sorlin, que el que mencionabas ahorita, que qué es lo que propone. Y la lectura nos dice que en Sociología del Cine, que él plantea el estudio de los filmes y que debemos enfatizarnos en el análisis del conjunto de los medios y de las manifestaciones por los cuales los grupos sociales se definen. Y como ya ahorita lo mencionabas, que el cine funciona como un mecanismo ideológico, pues menciona que para este autor, para Pierre, el cine tiende a reproducir y pues reforzar precisamente estos estereotipos sociales, y como ya lo hemos visto en algunas lecturas pasadas, pues hay que entender el por qué se quiere reforzar cierto estereotipo social. Entonces, es lo que más o menos recuerdo que plantea, que busca perpetuar, creo que es una palabra adecuada, perpetuar estas ideas que quiere dar la clase dominante o los que tienen acceso a crear estas películas. Es lo que más o menos recuerdo, y creo que también mencionaba que el cine, para las ciencias sociales, debemos comprender que son un medio de representación, ya como lo mencionaba Beto, y pues que no es una mera realidad, representación de la realidad de la historia, sino simplemente una manera de comprender cómo y por qué se desea mostrar la historia de esta manera. Muy bien. Sí, ¿qué entendemos? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Yari. Creo que tu micrófono está apagado. No, mi micrófono no está apagado. ¿Me escuchan? ¿No me Sí, escuchan? se escucha. Sí, te escuchas. Ok. Me decía que estoy totalmente, o sea, estoy de acuerdo contigo, Yari. Nada más sí me gustaría que tratáramos como de entender un poco más qué es eso del mecanismo ideológico. O sea, sí, nos queda claro que hay instituciones que, por ejemplo, lo dijo por aquí Beto, Disney, Warner, Fox, pues claro, son grandes corporaciones, pues, ¿no? Pues hoy en día han crecido muchísimo, pero pensemos, por ejemplo, en esos años, por ejemplo, en cómo el cine, por lo menos en México, estuvo patrocinado o auspiciado muchas veces por el Estado. Creo que más de alguno de los que están aquí estuvo conmigo en la clase de análisis del filme, les digo. Y por ejemplo, hay un cineasta que hay que conocer, así de cajón, mexicano, así como Guillermo del Toro y todos estos de los autores clásicos, más allá del Indio Fernández, que todos adoran, etcétera, Fernando de Fuentes. Fernando de Fuentes hace 3 películas muy, muy interesantes: El compadre Mendoza, El prisionero 13 y Vámonos con Pancho Villa. Digo, va a hacer más películas, pero su trilogía
sobre la Revolución Mexicana, en su momento generó conflictos y en su momento estuvo, como se le decía, estuvo enlatada, es decir, estuvo censurada su obra y no se exhibía porque pues, afectaba los intereses de la élite política, pues no. Ayer yo les ponía el himno ruso, o más bien el himno soviético, y aunque yo soy partidario de ciertas ideas de izquierda, no por eso no podemos hacer crítica, ¿verdad? Pero no es novedad o no es ninguna mentira que la Unión Soviética quería determinado tipo de cine, proponía determinado tipo de cine, y un artista del grado de un Andrei Tarkovsky, que a los artistas difícilmente se les puede envolver en un manto ideológico o en una forma de expresión ideológica, porque los artistas tienen que ser libres por encima de los sistemas políticos o por encima de los sistemas ideológicos. Y por lo mismo Tarkovsky huyó de su país, que no tenía libertad creativa. Entonces, un mecanismo ideológico en términos teóricos, en términos de la sociología, es una teoría, ¿sí? Es una teoría sociológica. Un mecanismo ideológico es un entramado, ¿sí? Es una serie de dispositivos o formas que todas en conjunto construyen una serie de normativas o de valores, pues, ¿sí? Que se impulsan o que trata de impulsar una élite en el poder, de derecha, de izquierda, de centro, política, económica, etcétera. Y que bueno, un poquito a la usanza de todas estas explicaciones mecanicistas del mundo, pues funciona este andamiaje o este aparato funciona. No sé si ustedes alguna vez se han interesado por ver cómo funcionan los relojes de pulso, ¿sí? Que pues, tienen una serie de mecanismos y que para que el mecanismo de un reloj de pulso funcione, pues necesita estar en movimiento. Entonces, un poquito de ahí deviene toda esta idea de los mecanismos, de que la sociedad avanza y funciona por medio de ciertos mecanismos y que muchos de esos mecanismos pues son ideológicos, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo puse ahí el ejemplo de Batman, Superman, la Mujer Maravilla, ¿no? Pero pueden ser muchos más, ¿eh? Mismo Star Wars, con escena que yo les puse por ahí, ¿no? O la música que les ponía ayer, el fenómeno de las películas de Marvel, que pueden o no gustarnos, pueden o no hacernos disfrutar, lo que sea, pero más allá pueden ser analizados como mecanismos discursivos ideológicos, la televisión mexicana, las telenovelas, las churronovelas, pero por supuesto que es un mecanismo ideológico, los comerciales, determinado tipo de música, es más, si me adelantan, más bien si me apuran, obviamente la educación, pero sobre todo y para los que les interesa esta cuestión de la gestión cultural, todas estas iniciativas como folclóricas, que el baile folclórico, que la danza, que todas estas de repente ideas desde una élite cultural de lo que debe de ser la cultura y todos estos discursos de que esa élite le tiene que llevar la cultura a quienes no tienen cultura o a quienes no conocen esa cultura o no saben de esa cultura, ¿sí? Entonces, es interesante este planteamiento, como lo decían por acá Beto, Yari, que pues bueno, yo no les había hablado de esta lectura, ¿no? Pues yo quería que la leyeran primero, que ustedes la descubrieran, pero también creo que le puede funcionar al trabajo de Abigail, creo que también le puede funcionar al trabajo mismo de Sergio, evidentemente al trabajo de Maximiliano, es más, no está por aquí Isis, pero el trabajo de Isis, que tiene que ver con el arte, al mismo trabajo de esta Sandra, que también tiene mucho tiempo que no sabemos nada de ella, pero pues que tiene que ver con la música. Es más, hasta el trabajo de Jessica, que pues tiene que ver un poco como con estas ondas de marketing, de este tipo de... Bueno, evidentemente el trabajo de
final de Beto y de Yaritza, me refiero no a su tesis, sino a los trabajos que plantean para la materia. Entonces, ese marco teórico me parece que puede funcionar. Ojo, no es que impongamos, como luego le llaman la cama de Procusto, no es que impongamos a la realidad un modelo teórico, pero si para su ejercicio, para su tema de investigación, para el problema que están analizando, les da ideas de que puede, lo que están ustedes observando, que tiene mucho de ideológico, pues entonces esta propuesta teórica creo que podría funcionar. ¿Vale? Y aquí, bueno, esta discusión que creo que ya podríamos como avanzarla, de si el cine es verdad, es representación, es realidad, es una representación de la realidad, no es la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto que decía por ahí este gran cineasta francés, Jean-Luc Godard, de que si la fotografía es la realidad o es la verdad, el cine es más verdad porque es 24 veces, 24 fotografías, ¿no? La verdad, el cine es verdad porque se representa 24 veces por segundo. Entonces, avanzando un poquitín en esta lectura, podemos llegar también a la importancia de estos, de dos corrientes de cómo se ha estudiado el cine, ¿sí? Uno, las escuelas críticas, en este caso no está utilizando el marco teórico de Adorno Horkheimer, sino más bien de Walter Benjamin, y después las escuelas semióticas, en este caso las de Krakauer. ¿Qué me pueden decir de Walter Benjamin? ¿Qué se acuerdan de lo que rescata Edward, este autor colombiano de Walter Benjamin, y qué rescata de Krakauer en esta lectura? A ser sincero, relacionado con los nombres en específico, no me acuerdo. Tal vez en las ideas las haya abstraído, pero los nombres así tal cual, no. Yo no. Ok. Adelante, Abigail. Krakauer establece que los productos culturales, en este caso los productos audiovisuales del cine, son unos reflejos. Te perdimos un poquito, Abby. ¿Soy solo yo o dejamos de escuchar a Abigail? No, yo tampoco, yo también la dejé de escuchar. Bueno, vamos a esperar unos minutitos para ver si se puede recuperar su audio. O alguien me puede hacer el favor de mandarle un mensajito para saber que está bien ella, nada más pues para poder continuar. Sí, yo se lo mando. Gracias. Bueno, en lo que recuperamos a nuestra compañera Abigail y que esperemos que todo esté bien, hay como dos posturas, ¿no? Una desde la escuela crítica, que estaría representada por Walter Benjamin. Benjamin pensaba, no solamente para el cine, pero lo veía muy, muy claro en el cine, que el arte, por medio de la técnica, generaba un fenómeno que él le va a llamar el fenómeno de la reproductibilidad técnica. Es decir, con esa, cuando el arte es mediado por un desarrollo tecnológico más sofisticado, porque uno podría decir, ok, un pintor utiliza una técnica, claro, y una técnica debe de dominar la pintura, los pinceles, no todo se pinta con un mismo pincel, ni con un mismo tipo de paleta de color. Un escultor también, no utiliza las mismas
cinceles o gurbias o lo que utilice para hacer una escultura. No es lo mismo hacer una escultura en piedra, en mármol, en madera, etcétera, ¿no? Hay una técnica. Pero lo que se refiere a Walter Benjamin es a una técnica o una tecnología ya industrializada, ¿no? Como es la fotografía o como es la cámara de cine. Y entonces Benjamin lo que dice, ok, la gente puede tener en su casa una reproducción de la Gioconda, o puede tener una reproducción de un Goya en su casa, ¿sí? O la gente puede tener una película en VHS, en DVD, en Blu-ray. Obviamente Benjamin no vio estas tecnologías, pero es la idea, ¿sí? Pero nos dice, pero no es la obra en sí. Y Benjamin pensaba que la obra tenía, él va a desarrollar el concepto de aura, que tenía una aura pura, única, que el momento en el que un creador plasmaba en una pintura, una original, por supuesto, una serie de ideas, ahí estaba esa creatividad, ahí estaba ese arte. Y Benjamin pensaba que ya sea por un sistema de copiado, de reproducción, etcétera, que esa aura se perdía, pues, ¿sí? Y que por eso, en el momento en el que estábamos, era un momento de reproductibilidad técnica, que la vida misma, que el arte mismo, esta forma de representar la vida, pues ahora ya estaba siendo reproducida técnicamente, y para él era un conflicto muy serio. Obviamente Benjamin no vio el nacimiento ni del internet, ni del Blu-ray, ni nada de esto, pero aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando una teoría es tan potente como las ideas de Benjamin, o como las ideas de Marx, o como las ideas de varios filósofos más, no importa cuándo sean planteadas, cuando las teorías son potentes, rebasan la temporalidad y nos llegan hasta la fecha y dices, wow, Benjamin no estaba equivocado, ¿sí? Benjamin, a pesar de que no vio el internet, pero tenía un grado de sus ideas todavía pueden ser empleadas, utilizadas porque reflexionan de cosas que todavía son presentes o todavía están presentes. Entonces, por un lado, eso era lo que veía Benjamin, ¿sí? Y él veía que el cine era la manifestación más poderosa de este fenómeno de la reproducción, en la cual se estaba produciendo un cambio histórico. Ojo, esto es sensacional lo que pensaba Benjamin. Se estaba produciendo un cambio histórico en las características de percepción sensorial de los seres humanos. Dice Benjamin, con el cine, la gente, hablando de internet, se le fue ok, qué mala onda, porque estaba empezando a participar, a decir cosas pertinentes para la discusión. Pero lo que voy, y si ahorita se recupera, vuelve a participar Abigail, pero a lo que voy es sensacional esto que está planteando Benjamin, ¿no? Entonces, hay un cambio sensorial, hay un cambio en la forma en la que los seres humanos, hay un cambio histórico en la forma en la que percibimos las cosas los seres humanos a través del cine, ¿sí? Ahora imagínense ese cambio sensorial, ese cambio sensitivo a través del arte digital. Y por el otro lado, efectivamente, Krakauer habla más de representaciones, por eso está más cercano a estas escuelas semióticas, estas escuelas, digamos, hermenéuticas, interpretativas. Y Krakauer nos plantea, pues que sí, que el cine se trata de un tipo de representación colectiva que además tiene arraigos con la sociedad de manera muy íntima. Y él pone de ejemplo el cine alemán, ¿sí? Hasta aquí estos dos cuates para poder entrarle a un tema que me parece que coincido con Sergio, que me parece que debe de ser digno y que es digno de los estudios multiculturales. Bueno, estamos aquí poquitos, estamos 7, qué pena que nada más estén 2 compañeros de quinto semestre, que los demás mágicamente se fueron desapareciendo, pero me parece que este tema de la cultura audiovisual es uno de los, llamémoslo así, ya no como propuesta, sino como un eje formativo, como un área de formación,
a pesar de que existan algunos investigadores que se resisten, que no lo entienden, que sus marcos teóricos, si bien no son obsoletos, pero que no están, digamos, actualizados o que no les ha quedado claro que todo esto de la cultura audiovisual no es un mero membrete, sino que es un campo de estudio, está desarrollando sus epistemologías, está desarrollando, obviamente cuando se empieza a plantear esto entre los 70s, 80s, hay esfuerzos por ir aclarando, pero hoy en día se ha avanzado bastante, lo suficiente para sostener que es pertinente, es necesario hacer estudios de cultura audiovisual. Me voy a adelantar a una de mis conclusiones, que no solamente deben de ser escritos, que también pueden ser eso, audiovisuales. Antes de seguir, les voy a poner solo unas fracciones, unos segunditos de otra película, para que más o menos nos vayamos dando a entender qué onda con esto de la cultura audiovisual, ¿vale? Ay, me equivoqué, esta no era. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ya. Ok. Es que se puso la presentación de PowerPoint del queso y los gusanos de hace tiempo, pero bueno. Ok, vamos a ver unos segunditos de esto. México. Bien, ¿qué me pueden decir de lo que han visto? Pues pareciera como un tipo documental de los antepasados y pues el parecido que algunas personas tienen con las estatuas, con las figuras que están en las pirámides. Muy bien, gracias Jessica. Adelante, Maximiliano. ¿Se escucha? Sí. Ok. Pues a mí me pareció como muy, ¿cómo decirlo? Muy lúgubre, muy triste, muy no sé cómo decirlo. O sea, por la música te daba como que un ambiente muy pesado. Los planos, o como como los planos que tenía, también como que se veía como muy tétrico el asunto. Porque en algunas partes como que la luz estaba abajo de la cabeza de las figuras y se le veía como una sombra en los ojos y se veía medio diabólico. Pero sí creo que es como lo comenta Jessica, como un tipo, me imagino que es un tipo documental sobre de las culturas mexicanas. Pero lo que no, bueno, o sea, me imagino que lo hizo una persona italiana. Pero sí, esas fue como mis impresiones que me dio. De hecho, bueno, es una versión con diálogos en italiano, pero no lo hizo un italiano. ¿Tienes la mano levantada, Beto? Así es, sí. Adelante, por favor. Pues a mí me recordó bastante a las películas que llegaba a ver con mi abuelito, que tienen como esta estructura de que en un principio hay un diálogo, Narrador. es masculina, y empieza a narrar de esta forma como misteriosa, como con este toque excéntrico, y pues de fondo está, casi siempre es la misma los mismos tonos, de música así, no sé, como si fuese una casa embrujada, no sé, está como como que estas películas, no sé de qué ingenio esté situada,
pero suelen tener como esta estructura de la voz narrada y la música, bueno, este fondo como dando un misterio. Muy bien, gracias, Beto. Adelante, Sergio. Bueno, primero hablar de algo que me pareció muy interesante desde que desde que salió como los nombres en italiano, y es que el hecho de que la película se llame Que Viva México, mientras que la persona no es mexicana, ya para mí va representando una intención, que bueno, no he visto todo, así que no sabré con exactitud, es más como una reverencia, algo más de impresión, ¿no? Como, wow, qué bonito es México, seas o no seas mexicano, es como para presentar esta grandeza, y lo hace, al menos en estos primeros minutos, desde un aspecto más tribal, este aspecto de dioses, hombres, la tierra de los muertos, pero donde nosotros, aún ser, digamos, sus antecesores miles de años después, dice, seguimos conservando su físico, dice, seguimos conservando su tradición o seguimos conservando aspectos de ellos, más algo como demostrar a México en este estilo místico, y creo que en ese sentido, como místico tribal. Esa es como mi aportación. Muy bien, sí, claro, sobre todo yo creo que esta sensación pesada y que tétrica que decía Maximiliano tiene que ver con este misticismo de los pueblos prehispánicos, de las sociedades prehispánicas. Y bueno, para no alargarnos más, pues esta película no la hace ningún italiano, la hace un ruso, Sergei Eisenstein, nada más uno de los mejores directores de cine de todo el mundo, de todos los tiempos habidos y por haber. Y hay un par de cosas que quiero plantear aquí, que nos menciona también Beto, que tienen que ver ya entrando a esta cuestión de la cultura audiovisual, que ahorita quiero que me hablen, que recuerdan. Beto dice, me recordó esas películas de antes, me recordó estas estructuras clásicas, narrativas de antes, no lo dijo con esas palabras, pero eso es a lo que se refiere Beto, esta estructura clásica, una voz en off, medio misteriosa, iniciar con estos planos, etc. ¿Alguien ha escuchado nombrar o alguien ha escuchado el nombre de Gabriel Figueroa? Sí. Ok, bien, ¿quién es Gabriel Figueroa? Fue un fotógrafo mexicano que participó en obras cinematográficas muy culminantes del cine de oro mexicano. No sé si algunas eran como tal todavía o del cine de oro mexicano, pero pues era así como, wow, el súper fotógrafo. Me parece que fue el fotógrafo de Macario. Sí, de Macario. Sí. Y otras películas que no, solamente tengo como la referencia de la imagen aquí en mi cabeza, pero no sé cómo se llama. Sí, Redes, creo que también filmó la primera versión, bueno, no estoy seguro, pero de ya en el Rancho Grande, pero Macario segurísimo, Redes, Tizoc, bueno, maestro, mucho antes que el Chivo Lubeski o que Rodrigo Prieto, Gabriel Figueroa, para los que les gusta el cine, para los que están iniciando en la fotografía, para los que les gusta esta cuestión de la cultura audiovisual, investigar, etcétera, y entrar un poquitín, o en la historia del cine mexicano, o sea, Gabriel Figueroa es de ley que hay que conocerlo. Obviamente hubo más, pero quizás sea probablemente sí uno de los mejores, si no es que el mejor, y uno de los más reconocidos. Pues precisamente Gabriel Figueroa en esta película fue asistente del fotógrafo de Sergei Eisenstein, Edward Tice. El lenguaje que después va a desarrollar Gabriel Figueroa, porque para un poquito conocer esta, digamos, estrategia narrativa, Sergei Eisenstein tenía una idea muy clara de lo que quería hacer como cine, ¿sí? Y de hecho a quienes le interese, Sergei Eisenstein escribió por ahí un par de librillos, 3, 4 librillos sobre sus teorías del cine. Tenía muy claro lo que quería hacer como cine. Además era un cine altamente ideológico, en su primer momento, October, el acoraceado Potiankin, etcétera, porque pues como ruso y ruso de la Revolución Mexicana,
pues había, digamos, cuestiones ideológicas, mecanismos ideológicos muy claros en Eisenstein. Pero además, compañeros, recordemos que la Revolución Mexicana antecedió a la Revolución Rusa y había una admiración de los rusos por la Revolución Mexicana. Entonces, cuando Eisenstein pues tiene conflictos en Rusia, pues ya saben, cuando los sistemas se vuelven totalitarios, muchas veces las ideas diferentes, artísticas, libertarias, pueden entrar en conflicto. Entonces, Eisenstein tiene un conflicto y se va a Estados Unidos, lo convencen, se va a hacer unas películas en Estados Unidos, pero no le gusta la forma de trabajar en Estados Unidos. Pero lo que sí tiene muy claro es que quería hacer un proyecto sobre México, lo decían por ahí algunos de ustedes, se nota que hay como una especie de admiración por la cultura mexicana, por toda esta cuestión de las edificaciones, etcétera. Y para empezar o para trabajar en México, Eisenstein pues trabaja con algunos prometedores talentos del cine mexicano. Y entre esos, un jovencísimo Gabriel Figueroa. Y de hecho, quise pausar la película en esta escena, la voy a volver a poner, porque nos dice Max algo que notó de la iluminación, Maximiliano, porque este tipo de fotografía, este tipo de intención dramática, con luces duras, con de repente estos rostros muy mexicanos, o digamos, con rasgos etnográficos, con rasgos étnicos, fenotípicos, muy asociados a nuestra mexicanidad, ¿sí? Después van a estar presentes en muchas de las obras mexicanas, pues, y de las fotografías de Gabriel Figueroa. Le estoy adelantando un poquitito para que vean algunos fotogramas más de esta fotografía que hace Eduard Tisse, y que uno dice, ay, güey, en realidad la fotografía de Gabriel Figueroa es tan propia o hay una influencia de este fotógrafo. Por supuesto que siempre van a existir influencias, por supuesto que siempre van a existir referencias visuales, etc. Claro que el maestro Gabriel Figueroa es por sí solo un gran creador, un gran artista, pero es evidente de que hay, sí, claro, una influencia de Eduard Tisse en su mirada, ¿sí? Y claro que hay una influencia de forma de concebir audiovisualmente, cinematográficamente a México, que después va a estar presente en en el dichoso cine de oro o cine de la época de oro, tan celebrado, tan recordado, tan pensado. Y aquí es entonces en donde creo que es necesario que hablemos de este concepto. ¿Qué es la cultura audiovisual? ¿Qué nos dicen los autores? ¿Quiénes son los autores que plantean este rollo de la cultura audiovisual? ¿Qué se acuerdan que es eso de la cultura audiovisual? Voy a regresar a la presentación. ¿Cuáles son esos conceptos que están? Adelante, Abigail. Sí, no recuerdo porque no quiero abrir el PDF. Hay un antecedente para antes de hablar de la cultura audiovisual, y empieza a explicar primero esos conceptos de lo visual. Y explica, la verdad no estoy segura de que haya sido este autor, José Luis Brea, que lo visual, como el visor o las lentillas que un individuo como individuo insertado dentro de un grupo social y dentro de una cultura determinada ve e interpreta el mundo. Que lo visual no existe por sí mismo como tal, sino que es la percepción que los sujetos insertados en un contexto espacial y temporal
son capaces de ver y de interpretar las cosas y el mundo. Y al mismo tiempo, no estoy segura si fue aquí en estas páginas, pues recordamos cómo de esas interpretaciones pues salen salen imágenes, salen signos y mensajes que al mismo tiempo van a determinar otra vez la forma en que el individuo va a percibir el mundo. Es como una retroalimentación muy interesante. Totalmente de acuerdo, sí, de hecho, no es José Luis Brea el inventor para nada de los conceptos de cultura visual, de lo visual, etcétera, sino John Berger y Nicolás Mirzoeff como dos de los grandes teóricos, y después, bueno, W.T.J. Mitchell, ya más contemporáneo todavía, ¿no? Que plantean esto, ¿no? Sin embargo, el autor retoma José Luis Brea, porque es como una especie como de quien hace este compendio sobre, digamos, dos tipos de estudios, ¿no? Los estudios artísticos sobre lo visual, es decir, desde la historia del arte, la sociología del arte, la musicología, estudios que van meramente desde lo artístico, estético, sobre lo visual, o estudios sobre las prácticas de la visualidad que generan significado cultural. Ojo, fíjense ahí qué diferente es posicionar o cómo nos posicionamos ante los fenómenos de estudio. Vamos a hacer estudios artísticos, estéticos, sobre lo visual, es decir, por ejemplo, lo que quiere hacer Maximiliano, por un decir, él quiere analizar las películas, ¿sí? O quieres hacer un estudio sobre las prácticas de lo visual que generan significado, contenido cultural. Me parece un poquitín más lo que podríamos pensar de Abigail, ¿no? Un proyecto que quiere ver más, bueno, que de hecho no es necesariamente en el cine, puede ser en la literatura, puede ser en la internet, en qué sé yo, ¿no? Pero no es tanto sobre la obra visual y sus características estéticas, artísticas, pertenece a este género, forma parte de esto, forma parte de aquello, sino las prácticas, cómo vemos, y aquí vamos a una siguiente diapositiva que tiene que ver con esto de los actos de ver y los modos de ver, que ya son estos conceptos un poco de los que nos hablaba Abigail, ya no voy a ahondar sobre ellos porque ya no los comentó, que proponen estos autores, que proponen autores como John Berger, ¿no? Esta condición de lo visible, pero que esta condición de lo visible, que forma parte de esta cultura visual, pues básicamente condiciona dos cosas: los actos de ver, es decir, qué actos, qué tipo de actos de ver tenemos, simplemente observar con nuestros ojos, observar una obra de teatro, observar un partido de fútbol, observar un discurso político, observar una película, observar cuáles son esos actos de ver, cómo se construyen, se configuran estos actos de ver, y después estos modos de ver que nos condicionan a un contexto social, que nos condicionan a un modo específico de ver, a un tipo de narrativa específica de observar, etc. Entonces, estos dos conceptos que están anclados a la visualidad y que forman parte de este gran concepto de cultura audiovisual son súper importantes. Y ahí están en las lecturas bastante bien explicados, ¿no? Hay actos y hay modos de ver. Y nos diría John Berger, y hay esta condición de lo visible. Por eso, y para los que, créanme, yo he tenido este conflicto muchas veces en lo académico, para los que de repente dicen, no, pero es que eso de andar estudiando películas, o andar haciendo documentalitos, o andar haciendo esas cosas de internet, eso no es ciencias sociales, eso es dejémoslo para otro tipo de disciplinas. No, claro que no, la condición de lo visible nos lleva a una problemática, a una forma a una propia epistemología del conocimiento. Nos dice John Berger en su obra más famosa, Modos de Ver, nos dice, cito de manera un poco parafraseada, dice John Berger que los hombres, los seres humanos, antes de pensar, o antes siquiera de escribir, más bien antes de escribir, y antes de generar sonidos, o antes de estructurar un lenguaje articulado, fonético, escriturístico, etc., vieron. La condición
de observar y de escuchar antecede la condición de desarrollar un lenguaje articulado, fonético. Que ver, observar, es una condición del ser humano, es una condición natural, tenemos esta condición natural para observar las cosas. Y por eso Berger pone el ejemplo de las pinturas rupestres. Pues, ¿cómo estos individuos, estos hombres de aquella época, estas sociedades, estos seres humanos, hombres, mujeres de aquella época, pues observaban las cosas, lo que los rodeaba, y qué es lo que hicieron? Hicieron una pintura, hicieron una escultura. Eso nos habla de una cultura visual. Después, obviamente, sofisticaron sus formas y, pues bueno, construyeron un lenguaje fonético, articulado, le asignaron sonidos a determinadas imágenes, a determinados símbolos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes hubo esta condición de ver, ¿sí? Y ahí es entonces en donde podemos hablar de una teoría de la imagen. Hay una condición teorética de la imagen. No es un asunto menor, pues, ¿no? Los que están o han estado conmigo en las clases de cine y ahorita los que están, sabrán que esta teoría del cine, o sea, parte hasta desde la condición de la forma en la que observamos las cosas hasta la condición física, ¿sí? La teoría de la luz, de la fotografía, la teoría del color, no la psicología barata esa del color, eso es charlatanería. No, las teorías de color, la teoría física del color, sí hay una tendencia muy interesante de la teoría del color desde la psicología, las condiciones digamos, semióticas del color, ¿sí? Pues finalmente, las teorías complejas, una gran teoría, como nos dirían estos teóricos duros de la filosofía alemana, las teorías potentes, o sea, no son teorías nada más de ciencias sociales o de la historia, de la no, las teorías potentes son teorías que emplean todos los marcos teóricos. Por eso podemos partir desde lo físico, la condición física de la imagen, la condición química de la imagen, la condición histórica, la condición sociológica, la condición antropológica. Es una teoría dura, ¿sí? Y aquí quería plantearles esto, ¿no? La visión, o sea, partimos de un postulado de esta teoría es que la visión, es decir, nuestra observancia, nuestra capacidad de observar cosas, nuestra capacidad de observar detenidamente las cosas, ya sea para vivirlas, ya sea para documentarlas, ya sea para registrarlas, ya sea para investigarlas, o ya sea simplemente porque es nuestra propia condición humana, nos dice la visión es una construcción cultural, aprendida y cultivada. O sea, claro, la visión es una condición natural, biológica. Sin los ojos no vemos, sin todo este dispositivo que tenemos, pues no observamos. Pero la visión, la forma en la que vemos, los actos de ver que hacemos, los modos de ver que configuramos, son construcciones culturales. ¿Alguien me puede decir qué es eso que está en la pantalla, el ejemplo que les puse? ¿Lo reconocen? Un rostro. Es un rostro, muy bien. O soy muy joven y me hicieron creer eso porque no sé si ya preexistía esta imagen, pero no es un stencil de, ¿cómo se llama este artista callejero? De Obey. Ajá, pero según yo es de un artista que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que pues se le reconoce porque supuestamente su imagen pública es como pues anónima y hace pintas de grafitis, sobre todo con el uso de stencils en calles urbanas de grandes ciudades, principalmente en Estados Unidos y Europa. ¿Tú te refieres a este grafitero, cómo se llama ahorita? Porque el que hace este stencil es Sherpa Farey, conocido como no, Obey, no, pero ¿tú te refieres a este cuate, ahorita, el que hasta ha vendido cosas así como
Es Súper. Bansky. Ándale, Banksy. Pero no es Banksy. Es Obey. Adelante, Maximiliano, estoy levantando la mano. Pues solo para comentar, creo que sí me suena mucho la imagen, porque creo que la he visto en muchas ocasiones como en prendas de vestir, como Se en volvió ultra camisas, famosa. y creo que me recordó el ejemplo como lo que pasa con estas bandas como Nirvana y Ramones, como de que su logotipo, o sea, el logo de la banda, se hizo muy conocido y a veces la gente ni conoce la banda, no es como de, qué bonito con esta. Pero sí me suena muchísimo, muchísimo. Creo que hasta a veces me aparece como en Facebook, como que los Simpsons hicieron como tipo, o sea, como pusieron la cara de Homero o de Bart, como así. Pero sí me suena muchísimo. Sí, muy bien. De hecho, quiero retomar algo que dijo Abigail. Dijo, no sé si soy muy joven esta imagen pues ya tiene sus añitos, no es como súper reciente, stencil de Obey, pero fíjense cómo todos pues, se remitieron al stencil, al creador, a la moda que se generó, porque de ahí surgieron hubo de otros más. Este fue el primero que hizo Obey, y el rostro que está representando en este stencil es el luchador André el Gigante. O sea, un stencil de un luchador que pertenece a otra etapa de una cultura audiovisual como nadie reconoció, porque no está dentro de su construcción cultural. O sea, esta visión que ustedes tienen, que es aprendida y cultivada, no está dentro de su marco de referencia, no está dentro de su marco contextual. Obviamente, si lo amplían, pues a lo mejor puede ser. Adelante, Abigail, perdón. De nuestra semiosfera. Ándale, sí, no está cercano a nosotros. De hecho, yo también cuando lo vi la primera vez, pues yo no sabía quién era hasta que después supe que era André el Gigante. Y bueno, entonces, esta teoría, para ir un poquito, pues ya, pues lamentablemente cerrando esta sesión, porque a mí me apasiona mucho toda pues este tema, son finalmente los temas que yo trabajo un poco más, nos dice, esta historia de la cultura audiovisual realzaría aquellos momentos en los que lo visual se pone en entredicho, se debate, se transforma como un lugar siempre desafiante de interacción social y de definición en términos de clase, género, identidad sexual y racial. En ese sentido, pues nos dice, el cine también nos puede ayudar para entender esos problemas, ¿no? Raciales, de la multiculturalidad, y de hecho ahí ponen en tensión este conflicto, nos pone el caso de estas obras, por un lado el cine brasileño y cómo ha retratado a la sociedad de una manera muy racista, aunque supuestamente hay toda una construcción multicultural, o esta película de Griffin, que va a marcar también un hito en cómo narrar cinematográficamente, pero quien no la haya visto, pues yo sí recomendaría que la vieran porque es un clásico del cine, pero efectivamente es una película altamente ideológica y altamente racista, pues, ¿no? Pero volvemos al punto, no por eso no podemos valorar la parte artística, estética, técnica que tiene esta película. No porque Griffin haya hecho un discurso bastante racial, bastante racista, no podemos reconocer estas cosas, aunque obviamente con su justa dimensión y que obviamente entendiendo el contexto de la película, ¿sí? Bueno, finalmente aquí les tenía un ejercicio que íbamos a hacer que aportaba Griffin al cine, pero eso lo podemos dejar. Y lo que mencionaba al principio también Beto, Abigail. Y aquí, ya con esto quiero yo ir cerrando. Bueno, el autor nos hace todo un estado de la cuestión de cómo se ha estudiado el cine desde las diferentes escuelas, posturas, nos hace un marco teórico, un estado de la cuestión marco teórico, nos va hablando
cuáles son las tendencias, cómo evolucionó, qué es la cultura audiovisual, cuáles son sus conceptos principales, cuáles son sus debates, cuáles son, de hecho, hasta sus problemáticas, cuáles son sus puntos de tensión, para llevarlo al tema que le interesa, que es a su objeto de estudio. Y como lo mencionaba, no recuerdo quién fue quien lo mencionó, el autor mismo dice, está en construcción, está en trabajo, este proyecto está en desarrollo, pero lo lleva a su caso de estudio, al cine silente, al cine mudo colombiano, y nos pone un ejemplo, el de María, ¿sí? Por eso, al final, yo les hacía en mi presentación esta pregunta, ¿cuál es la estructura del texto? ¿Sí? ¿Cómo está estructurado el texto? En apartaditos. ¿Cómo va avanzando esa estructura del texto? Los que están ahorita cursando las materias de titulación y con los que estoy trabajando en su proyecto, no me dejarán mentir, que yo les he dicho que es súper importante, sobre todo cuando uno escribe el estado de la cuestión, cómo estructura el texto, ¿no? ¿Qué apartado? ¿Qué voy a tratar primero aquí, después qué voy a tratar acá? ¿Cómo lo voy a narrar? De lo particular a lo general, de lo general a lo particular, de lo macro a lo micro, de lo nacional a lo internacional, desde las teorías más clásicas hasta las teorías más específicas. ¿Cómo? O sea, la estructura de un texto es fundamental para poder transmitir el mensaje realmente que queremos. Y si se fijan, yo les dejaría, o yo les recomendaría que le echen bien un ojo a esa estructura de este texto, porque me parece que es un ejemplo de cómo pueden hacer el ensayo final, ¿sí? Es más, ayer les puse ahí los lineamientos de cómo quiero que sea el ensayo final, pero es un ejemplo de cómo pueden hacer un ensayo final, o cómo pueden escribir muy bien un estado de la cuestión, o cómo pueden escribir, muy bien un marco teórico, ¿sí? Y finalmente hasta cómo pueden escribir un muy buen artículo. Quien quiera aventurarse a eso de publicar artículos o capítulos en libros. Un ejemplo sencillo, ustedes mismos lo dijeron, la lectura no es complicada, no utiliza palabras tan rebuscadas, no utiliza conceptos tan difíciles, es bastante claro, a pesar de que son 20 y tantas cuartillas, 28 cuartillas, se lee rápido, y a pesar de que está utilizando y está teorizando y está empleando lecturas altamente teóricas, con un grado de dificultad importante, con un grado de dificultad académico serio, pero que me parece, y eso lo aplaudo, y creo que se empieza a notar, sobre todo en ciertos comentarios, lo noto de ustedes, que empiezan a entrarle cada vez más a estas lecturas teóricas, ¿sí? Yo por mi parte lo dejaría aquí, a excepción de que hubiera algún comentario, alguna aportación más que hacer. Luis Fernando, por cierto, podríamos quedarnos al finalizar, tenemos por ahí un pendientillo de agendar nuestra reunión de tesis. Y bueno, yo antes que nada, recordarles que mañana creo que tenemos CEPIN. ¿Les parece si estamos una hora en el CEPIN y después nos vamos a nuestra clase? El expositor es Maximiliano. Y pues bueno, yo quiero cerrar diciendo que esta lectura es una lectura bastante gratificante. A mí me genera buenas perspectivas a futuro de los estudios audiovisuales, de esto de la investigación audiovisual. Sé que a algunos les interesa, tanto en la producción como en la investigación, entonces creo que ahí hay un campo a desarrollar, sobre todo súper pertinente para los estudios multiculturales. Y que bueno, me parece que esta lectura permitió que pudiéramos dialogar, que pudiéramos intercambiar ideas, siempre en un tono de respeto, siempre en un tono de diálogo, y que finalmente creo que nos aporta algo nuevo a nuestro conocimiento empírico del mundo. ¿No hay nada más que decir? ¿Alguien más? Ok, nadie. Adelante, Max. Entonces, el CEPIN va a durar una hora. Y no, ya en la hora que... no. El CEPIN va a durar lo que tenga que durar, pero yo les propongo que estemos una hora, o sea, que podamos escuchar, porque no siempre tenemos estos privilegios de escuchar a los ponentes.
por lo regular las ponencias o las conferencias o las charlas duran 1 hora, entonces yo sugiero que escuchemos 1 hora y después pues entremos a nuestra sesión. Adelante, Jessica. De eso te iba a comentar que si me permitías estar el CEPIN completo, porque Rodo me sugirió que estuviera presente. Ah, sí, ¿Mande? sin bronca. Sí, o sea, quien Sí, quiere por estar mí- el por CEPIN mí. completo, es más, hagamos esto, quien quiere estar el CEPIN completo no hay bronca. Jamás voy a tener conflicto con eso, si es para su formación académica, adelante. Pero Max y yo, a las 12, no, ¿a qué hora empieza el CEPIN? A las 11, ¿verdad? No, ahorita vi el flyer o el panfleto y dice jueves 26 de noviembre del 20 y empieza a las 12 horas. Y nuestra clase empieza a las 12, ¿no? Ujú. Entonces nos vamos a la 1, Max y yo, y el que quiere entrar a la 1, ahí nos vemos, y el que no, no pasa nada, ¿sí? Vale. Así lo podemos dejar, ¿de acuerdo? Ok, sí, pero esa era mi duda. Órale, pues. Pues bueno, Está bien. creo que lo podemos dejar aquí. Les agradezco que hayan estado participativos, que hayan aportado. Me gusta siempre que sea así las sesiones. Espero que se sigan dando este tipo de dinámicas. Y a mí en lo personal este tema me apasiona. Disculpen si de repente me apasiono de más, pero para mí este tema me encanta, me gusta y por eso le pongo mucho interés a este tipo de estudios. Nos vemos entonces, compañeros. Voy a detener la grabación y